programas favoritos con mayor nitidez. Con tecnología de última generación. Llegando más lejos. Teleimpacto, el poder de la imagen. Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Bueno, Danilo, hay muchos temas en el día de hoy. ¿No te invitaron al cumpleaños hoy? ¿Al de Hipólito? Sí, no, hoy está 82 cumpleaños. 83. 83. Bueno, él luce bien para, no, está muy para bien, esa edad. muy bien. Para esa edad, y se veía en días pasados fuerte. Un nuevo look que se había hecho. Unos retoquitos ahí que se hizo. Qué bien. Sí, se veía. Bueno. Sí, pero bien. Yo creo que está un poco gordito. Felicitaciones para Hipólito. Nuestro saludo, hace mucho que él no se manda saludos, pero nosotros siempre le saludamos. Sí, la última vez yo lo vi fue en el supermercado. El otro día por poco vuelvo y lo encuentro, porque me dijo el poeta Jerón, mira, hace un momentito estaba... Él siempre da su vuelta por el supermercado. Mejía por ahí, me preguntó por ti, pues él siempre le pregunta por mí. Sí. Él sabe que Jerón y yo somos callanchanes, entonces le pregunta por mí. Pero bien, mira, vamos a entrar en materia. Aquí en la foto de portada del Diario Libre de hoy, habla de la tala sin permisos de manglares protegidos. Esto es para el muro de la frontera. Que parece que la cosa ahí necesita muchas enmiendas. Además de que hay que darle más velocidad a eso. Enmiendas y aclaraciones y aceleraciones, de todo un poco. Y cambiar el rumbo de algunas ubicaciones. Porque estamos regalando tierra otra vez. Mira, dice el pie de foto, que los grupos ecologistas alertaron sobre la tala de manglares y un bosque seco en la provincia de Montecristi para la construcción del muro fronterizo en Haití, en una zona declarada como área protegida en 1983 y que forma parte de acuerdos internacionales de conservación. O sea, hay una laguna por ahí. Además, dejaron unos 600,000 metros cuadrados de suelo dominicano detrás de la verja divisoria. O sea, que se lo dejaron a Haití, 600,000 metros. Eso hay que enmendarlo porque nosotros no podemos estar regalando la tierra. No podemos volver a regalar un pedazo, porque en su momento ya se midió por otro lado, se trazó con el acuerdo aquel, que el último acuerdo que se hizo para salir buscar soluciones a los muchos problemas que Haití le ha dado a este pedazo de la isla. Dice, toda la obra se hace sin permisos, bajo el manto de la urgencia y de la seguridad nacional. Yo quiero apuntar algunas cosas sobre esto. Mira, para tú construir una verja, para tú hacer o un muro, necesariamente tú no tienes que acabar con los manglares, ni acabar con bosque seco. Tú no tienes que hacer una gran trocha. No hay que depredar. No hay que depredar. Entonces, bueno, le han estado haciendo una carretera a la orilla de la verja para... en esto también se ha invertido un dinero, porque la idea es que si la verja esté ahí, haya como la seguridad movilizarse o encargado de vigilar las zonas tenga como movilizarse. Eso es entendible. Claro. Pero para eso tú no tienes que hacer esas depredaciones y esas. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de todas estas cosas? Primero, no hay el miramiento sin los permisos del lugar, que se supone que allí, aunque lo autorizara el Ejecutivo, pero Medio Ambiente debe jugar su papel, debe por lo menos ser un supervisor. Sí. Mira, para hacer un muro es una carretera muy ancha. Yo no veo para qué, porque eso es para que quepa un G. Y hasta un motor, un trillo que quepa un motor, es lo que hay que dejar. No hay que por qué tumbar todo. Eso no había por qué hacerlo tan ancho. Entonces, yo no sé,
pero hay quejas de que el bendito muro ese va muy lento, de que con eso se dio un palazo, varios muy picazos, lento y hay demasiados errores cometidos. Errores y cosas que ameritan aclaración. Por ejemplo, eso de haber dejado 600.000 metros detrás de la verja que se está construyendo. ¿Para qué se dejaron esos metros, esa franja? Ya para los fines se le está dando eso a Haití. Sí. O sea, ese es un proyecto a largo plazo. Este es un proyecto, eso fue preconcebido para que en este espacio se hicieran cosas a futuro. Entonces yo no entiendo qué hay detrás de todas estas cosas, pero deben ser puestas en claro. ¿Cuántos dolores de cabeza da la bendita frontera a República Dominicana? ¿Cuántas horas hombres se pierden allí? ¿Qué despilfarro de dinero y de recursos en todos los sentidos tenemos con el dolor de cabeza que representa la frontera? Y que entonces le añadamos otros sin necesidad, porque ¿por qué depredar aquello? ¿Y por qué coger más espacio del correspondiente para hacer un simple muro, una simple verja que debe pasar por el lugar? Aunque tenga que, como es natural, se entiende lo del trillo. Un trillo para que los guardias pasen por ahí en un saltamonte o en un Jeep. Eso es solamente, no es que tienen que hacer una autopista ahí. Eso no es lo que corresponde. Entonces, eso tiene que ser clarificado. Sí, se necesitan explicaciones al respecto. Explicaciones, ya se lo publicó. Y enmiendas que hacer. Ya se lo publicó el Diario Libre. Ahora Medio Ambiente debería hacer las aclaraciones. Y la presidencia debería hacer las aclaraciones. El Ministerio de la Fuerza Armada, a quien le tiraron ese muerto encima, también debería hacer las aclaraciones. Porque el Medio Ambiente, que mi amigo Seara Hatton, parece que no se siente gusto porque ni habla de eso, y un día le preguntaron y dice: yo soy economista. Sí, él dijo que él no sabía de eso. Entonces, que yo lo que no entiendo es por qué lo pusieron allí. Pero obviamente. ¿Por qué y para qué lo pusieron allí? Porque si él no sabía de eso, y no se siente a gusto. Porque había que dejarlo, buscarle un cargo. O porque lo pusieran entonces como asesor económico del Poder Ejecutivo. Claro. Si había que quitarlo del ministerio, porque no sé por qué había que quitarlo del Ministerio de Economía. No sé. Entonces, pero ¿por qué fue a él que? ¿Por qué no pusieron a Luis Carvajal allí, como el ministro de Medio Ambiente, a un ecologista conocido? Sí. Porque comprometido. Comprometido con la causa de preservación. Sí, no, porque hay que poner un compañerito allí, porque tú no puedes poner, generalmente se piensa así, no se puede poner a un especialista que sea muy independiente, que tenga cabeza propia y que sea muy independiente de pensamiento, de acción y demás, y decisión, porque entonces no podemos con él. Y tenemos que... Mira, todo funcionario, toda persona que designe una posición, sea técnico, sea político, sea lo que sea, se supone que se acoge a las líneas maestras, a las líneas que se bajen de la autoridad principal. Por aquí es que vamos, por esto es. Entonces, eso no es verdad. Al contrario, los compañeritos son los que, por razones de que son cuadros políticos importantes, no solo del partido, sino del candidato o de la persona que dirige el Ejecutivo, un cuadro de tal persona. Que a veces, Luis, yo creo que le hacen daño y le han hecho daño tradicionalmente a los presidentes con esas sumisiones que a veces no son pedidas. Sí, pero hay algunos que son, hay dos cosas. Hay unos que son sumisos, pero hay otros que se sienten tan independientes porque ellos... Bueno, sí. Yo lo que quise decir es separar las cosas de que los técnicos, los especialistas, tú puedes traer un especialista del sector privado y por delicadeza, va a hacer valer sus posiciones, manejar los temas con responsabilidad y con equidistancia, y no con un entreguismo borreguístico. Sí. A veces con un cinismo, por ejemplo,
Hay una anécdota en la historia nuestra que Trujillo metió preso a un ministro consejero italiano del gobierno de Mussolini. Eso provocó cuando le dijeron al jefe que él no podía meter preso a ese hombre, ya el hombre estaba en Chirola. Entonces, Logroño Valle, que era el canciller, le dice al jefe, mire, hemos metido la pata, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a dejar que el embajador, cuando lo llevemos, lo dejamos medio libre, el embajador lo va a jalar, se lo va a llevar, yo voy a estar ahí, vamos a un zafarrancho. Y si la prensa internacional hace escándalo, usted me culpa a mí. Claro. Lo que pasó. Entonces culparon a Logroño y lo destituyeron. Cuando los periodistas, él era gordo, le preguntaron, ¿cuál es su opinión, el canciller? Y dice, bueno, que la soga tuvo que romper por los más gordos. Si no, por los más delgados. No, Bueno, porque... Pero él mismo fue el que le recomendó eso. Bueno, jefe, diga que yo lo aconsejé mal. Claro, pero ellos, mientras tanto, esas cosas se dan en dictadura, Sí, en democracia, pero total, que en democracia ocurren peores. A veces cosas Porque de muchas esas. veces se hacen como quiera. Eso no es... Obviamente. Yo creía, porque Trujillo, eso es una cosa tremenda, tenía muchísimos cuentos. Con Logroño muchísimas son las Pero no anécdotas. solamente con él, en todos los sentidos. Uno conoce al general, el amigo de nosotros, ido a destiempo. Sí. Felipe Paniagua. Felipe Paniagua debió recoger. Yo le preguntaba eso porque él siempre, tenía... tú se lo decías con frecuencia, porque Sí. él tenía realmente muchas informaciones. Muchísimas. De esas cosas que se dieron, no solamente en el régimen de Trujillo, entre los militares, la policía y en el poder. Muchas de esas... Él había estudiado las ramificaciones familiares en las estructuras de la Fuerza Armada y la policía, que yo creo que no hay nadie en este país que la supiera como él. Y en muchos allegados a figuras presidenciales, por ejemplo. Entonces, pero bueno, en el caso de Trujillo y ligado al sector militar, que fue una vez a alguien que él quería que lo enganchara. Mire, dan unas instrucciones que enganchen a fulano de tal persona, enganchenlo como raso. Entonces dice, respetuosamente, jefe, pero no se puede enganchar como raso. ¿Y por qué? Porque le falta un dedo de los pies. Está bien, entonces como raso no, entonces enganchelo como cabo. Pues, Sí. Enganchelo como cabo. Rían, ya le subió un rango porque no puede porque le falta un dedo, está bien, como raso no, entonces pues, si no se puede como raso, enganchelo como cabo. Sí. Y esa es cosa de jefe, pues él tenía su salida. Él tenía su salida. Pero ¿de quién aprendió eso? De Lili, porque Lili tenía, ese era superior todavía. Sí. En las salidas de Lili. Tenían instinto y la cosa. Fíjate tú que cuando él fue a inaugurar la Victoria, el ingeniero quedó preso. Sí, en ella misma. Bueno, usted tiene que inaugurarla por la falla que... Por la falla de la puerta, porque puso que las puertas se abrieran para adentro. Ahí se salían todos los presos. Sí, quedaba... Tú ponías la puerta en manos de los presos. Sí. General, se le escapó, mire, usted va a inaugurar la cárcel ahora. Yo no sabía esa parte. Sí, se quedó. No, pero yo te digo, con esos ejemplos es que la gente aprende. Así es. Por eso es que la democracia tiene sus debilidades, porque hay muchas cosas que en democracia no se pueden. Así es. No se pueden. Pero yo no sé por qué en Estados Unidos es un país de amplia democracia y resulta que allá existe la pena de muerte. Así es. Existe la pena de muerte. Aquí hay casos, Luis, en que a veces tú dices, eso es lo que va. Que tú te lamentas. Sí. Porque bueno, porque si no se pudo evitar el nacimiento, porque no se sabía lo que iba a hacer, Sí. porque uno es pro vida, ¿verdad? Sí. Entonces, pero hay gente que después de vivo, Muy que cometen hechos que tú dices, en perjuicio, ponerlo ahí en la cárcel, que coma, y mantenerlo nosotros. mantenerlo sin trabajar, Sí. para engordar a ella costilla del Estado y del pueblo tiene dominicano. gracia. Entonces eso es una desgracia. Sí, así es. Entonces, bueno, hay otros temas. El tema, ya que hablamos de la frontera,
el tema fronterizo, siempre el secreto a voces de que por ahí pasan de todo, que por ahí es una frontera porosa, pero también una frontera que se la aprovechan muchos para hacer de las suyas, para establecer peajes, para dejar pasar cuanta cosa se le ocurra, sea una mujer preñada, sea un obrero, sea quien sea. O hacerse cómplice de redes de tráfico. Abrir la puerta, pero no solamente abrir la puerta, traerlo a veces eso se ha dicho muchísimas veces. Claro. Mira, hasta las placas de los vehículos tienen, de los autobuses. Se ha mencionado a Caribe Tour, se ha mencionado a distintas otras empresas. Pero en definitiva, un secreto a voces de que hay un tráfico organizado, de que hay una mafia en ese sentido, de la que se benefician autoridades haitianas, autoridades dominicanas, personeros haitianos y personeros dominicanos. Así es. Y bueno, pues ahora acaban de descubrir una organización, toda una organización. Dicen que han roto con ella. Sí. Ojalá fuera así. Y que había varios miembros del ejército. 18 personas implicadas, entre ellos 5 miembros del ejército. Que, según dice el hay listín, 2 tenientes. Sí, deben ser juzgados por traición a la patria. Juzgados por traición a la patria. En otros sitios, cuando había traición a la patria, y estamos en el mes de la patria, se pagaba con la vida. Antes, en otros sitios. Estamos hablando de temas, cosas sensitivos, pero caramba, ni tanto ni tampoco. Entonces hay 5 militares, 2 tenientes, hay un cabo, que yo no sé, me lo hallo bajito todavía. Bajito. Me lo hallo bajito. Pero bueno, hasta ahí parece que llegó la investigación. Así es. Hasta ahí llegó, yo no sé dónde se cortó, pero bueno, esos 18 están en manos del Ministerio Público y deben pagar por las cosas que... Bueno, Luis, yo no voy a decir por las cosas que ellos cometieron, porque incluso no se puede ni siquiera medir el tamaño de lo que ellos han cometido, sabido desde cuándo venían funcionando. A veces sucede cosas, por ejemplo, hoy México entero está conmocionado porque los norteamericanos extraditaron a un general García Luna, que ha cantado cosas que implican a expresidentes. ¿Pero él fue jefe de qué en el gobierno? Debía perseguir a los traficantes y se asoció con ellos. Él era que debía perseguir. Sí, y se asoció con ellos. Entonces el hombre ha empezado a decir complicidades y ha conmocionado el país. A veces esas cosas deben darse. No, pero claro, entonces a esos niveles. Ahora, generalmente eso ocurre después que ya la persona de quien se trata no está en el poder. No. Entonces después que ha salido, los persiguen después. Es muy difícil que lo agarren con la carne en la mano, con la masa en la mano, como se dice, sino después, bueno, generalmente es difícil perseguir la corrupción que se atribuyen a los gobiernos, sino después que salen de los gobiernos. Sí. Por eso yo creo que hay que darle su voto de reconocimiento al gobierno o a la autoridad, sea Ministerio Público, independiente o no, sea fiscal, sea policía, sea lo que sea, que investigue y que tranque en el ejercicio del gobierno. Por ejemplo, al presidente que tenga un discurso, como tiene el presidente actual, un discurso contra la corrupción, pero que se vean realmente los efectos, los resultados. Entonces, por ejemplo, al jefe de policía o director de policía, que tenga un discurso anticorrupción, pero que bueno, persiga y que se vea que hay sanciones, que persiga a los que dentro de la institución. Al jefe del área económica que tenga que ver con los controles, por ejemplo, con controles administrativos, contralor, y qué sé yo. Mira que hay un contralor preso de la gestión anterior y otro también ligado, y varios ligados al área económica. Así es. Que los que no están presos están con el agua puesta. Entonces, ¿cómo es posible que esas cosas ocurran en un gobierno? Entonces, si se puede hacer desde un principio, destituir al funcionario, hacerle la investigación y destituirlo, como hizo Juan Bosch en su tiempo, en su momento. Así es. Duró
17 meses nada más. 7. Dije 17, oye, 7 7. meses, yo no sé por qué le subí 10, era por otro dato que tenía, de otro tema, que yo estoy pensando, poniendo la huella ante la carreta ante los bueyes. Así es. Entonces, tú sabes que yo a veces estoy leyendo, Ajá. yo estoy leyendo en una línea, pero ya yo tengo la vista puesta en el otro. Así es. A veces me paso de una línea para la otra. Entonces, bueno, pero Juan Bosch lo hizo. Y me dirán, bueno, por él, pero eran otros tiempos. Pero tú no ves lo positivo que ha sido cuando en un momento determinado el presidente Abinader ha tomado determinadas decisiones, ha destituido por no solamente el rumor, las evidencias a un determinado funcionario, o ha puesto a renunciar a otro. Entonces, bueno, y las críticas entonces le llueven cuando justamente hay rumores de determinadas áreas y no se toman decisiones. Así es. Por ejemplo, el caso de Macarrulla dio muchísima lucha, porque ahí yo no voy a decir que directamente hubiese responsabilidades, porque era una empresa que estuvo construyendo antes de llegar al gobierno. Él asume unas responsabilidades políticas de un proyecto que después se convierten ya en un gobierno, en la realidad, y entonces se le asignan responsabilidades principalísimas en el gobierno. Entonces él designa a un familiar que sigue al frente de la empresa que tiene sus cuestionamientos por X cosas en la construcción y demás. Bueno, pero entonces por un tema de delicadeza había que recogerse. Así es. Entonces, que por cierto, me dicen que él ha estado, y yo he visto algo, que ha estado opinando, no sé, pero... Se ha estado emitiendo alguna opinión sobre cosas. Sobre cosas, pero que indican que hay algunos truños de por medio y algunos... Eso es evidente. Y entonces, bueno, pero que diríamos, yo me eché muchas cosas por el gobierno en su momento, y okay, pero está bien, el hecho de haberlo designado, sabiendo que tenía ese expediente por allá su empresa, hasta donde también el gobierno, incluso el propio presidente, no se echó mucha también. Porque fíjate que fueron muchas las presiones, muchas las críticas que recibió directamente, no el gobierno, el presidente Abinader, porque no tomaba una decisión. Primero parece que para buscarle un bajadero no le pidieron la renuncia, él cogió una licencia y después renunció. Entonces, eso se supone que fue más o menos hablado. Pero el asunto es que la gente entiende que el otro tiene que cargar con determinadas responsabilidades, porque se puede... No fue el presidente, fue el presidente que dijo, yo no tengo... Sí. Tengo amigos, pero no tengo cómplices. No. Que dicho sea de paso, Luis, esa cárcel que está en cuestionamiento, ese es un inmueble que ya no se lo pueden devolver a nadie. Claro. Yo creo que eso se está deteriorando por desuso. Y más no, y si no quieren meter preso a nadie allí. Entonces, bueno. Pero por eso yo creo que más tarde que temprano le van a dar uso. Estando en la condición... No le den tanto tiempo a eso. Exacto. Entonces, ocúpenla y ya mientras se discute el asunto, no importa en la dirección que caiga. Porque el apiñamiento que hay en la Victoria y en todas las otras cárceles, en todas las otras, no caben los presos. Entonces, busquen la forma de darle uso a eso. Y todavía las cárceles están bajo responsabilidad del Ministerio Público. Sí. Bueno, ¿por qué el Ministerio Público no agiliza? Yo no sé, porque hay un expediente sobre ese tema en pie, entonces, y muchos compromisarios sobre ese expediente y sobre esa construcción, pero ¿por qué no agilizar por lo menos el uso de ese inmueble, de esa construcción? Ponerla en servicio, crear la estructura administrativa, burocrático-administrativa que deba manejar aquello. Claro, y que se le dé uso. Y ponerla a funcionar, darle el uso. O si no, las cosas que falten, porque algunos dicen que es infuncional, yo no sé por qué, o que faltan cosas. Bueno, pero yo creo que si hay una inversión y unos cuartos ya botados allí. Sí, pues porque eso no es de que no, llévensela, no la queremos, eso no va a pasar. No la van a devolver. No, de una u otra manera se los cuartos están ya invertidos. Claro. Entonces, si hay cosas que faltan para hacerla funcionar, vamos a completar lo que falte
Entonces dirán que es porque es un expediente que está todavía en curso y que eso no ha sido juzgado, todo eso. Bueno, pero debe haber un mecanismo donde le pongan un stop. Bueno, seguimos conociendo el fondo, pero mientras tanto Sí. vamos a conocer lo que falta aquí para ponerle en uso. Claro que sí. Y justamente en uso de las facultades que le corresponden al Ministerio Público, poner eso a funcionar. Sí. Que será después que regresemos de la pausa, porque del Ministerio Público hay que hablar. De eso hay que hablar. Vamos a la pausa. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Al ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción. Al ritmo pop se sueña, al ritmo pop lo logra, al ritmo pop tú ríes, al ritmo pop crecemos. A cada día que pasa, ponle toda tu pasión, verás cómo estando unidos el futuro será mejor. Al ritmo pop se puede, al ritmo pop vivimos, al ritmo pop celebro, al ritmo pop lo haremos. Cada paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ser dominicano se pega. No importa dónde estemos, nuestro orgullo sobresale. Somos dominicanos cuando colamos el café y le damos una bola al vecino, cuando lloramos de la risa o le ponemos ritmo al silencio. Somos dominicanos cuando celebramos nuestra cultura, sabiendo que estamos cada día mejor y respetamos las diferencias. El orgullo dominicano se pega. Sigamos siendo patria. Danilo, a propósito del tema de la jovencita malograda de Santiago, no solo acosada, sino violada. De Higüey, no de Santiago. De Higüey. Sí. Pero en Santiago debe pasar eso también. Eso pasa en todas partes. Sí. ¿Por qué eso? Porque ahora, es lo que quiero traer a colación, dice Confirma Educación que ha suspendido a unos 18 profesores solo en un año
Yeah. 18 profesores acusados de acoso. Imagínate tú. Entonces, Danilo, es un problema que de la sociedad, que esto anda mal, lo dice el ministro, que critica algunas cosas allí, y realmente esto pone al descubierto cómo anda la sociedad. Sí, anda la sociedad anda mal, y ahí tú sabes que a propósito de ese caso, hay un grupo de feministas que ha traído por los cabellos para mí que el tema, que eso es lo que falta, educación sexual. Yo no sé, no es que yo me oponga a la educación sexual, pero no sé qué tiene que ver con Esa educación sexual debe dársela a los padres en su casa. Sobre todo. Sobre todo. Yo creo que si la madre hubiese sido más diligente. Porque mira, las abuelas, cuando no tienen tiempo a veces las madres porque están muy ocupados y las abuelas se ocupan de esas cosas. Mira, mi niña, no te dejes poner la mano, tú tienes que salir, no salga desnuda al hacer. Lo hace mi esposa con su netecita, claro. Su madre trabajando, yo lo digo porque son datos que uno tiene en el día a día, hasta en su mismo hogar. Entonces, si su madre está trabajando y no está en la casa, y la abuela es la que está, por coincidencia en ese momento, mira, mi muchacha, vamos, coja para el baño. Digo, yo como abuelo lo he hecho también. Claro. En un momento determinado, vamos a ponerse ropa. ¿Qué es lo que y al baloncito, los pajaritos no pueden, las cositas no pueden andar así al aire libre. Cosas. Entonces, o sea, es un reforzamiento de los valores que tiene que comenzar por el hogar, que sigue por la escuela, que lo complementa la iglesia. Y entonces, ya en esa responsabilidad que tiene la sociedad con el individuo y con las familias, debe ser retomada. Digo retomada porque hemos arriado todas esas cosas, esas banderas. Sí. Bueno, en la escuela en sentido general, no solamente por este caso y por el problema de acoso, la escuela dominicana hace tiempo que anda muy mal y los rumbos de la escuela nuestra deben ser arreglados, porque andaban por rumbos extraviados. Claro, entonces tú dijiste que quieren coger esto, por ejemplo, relacionando con el tema del aborto, a lo mejor quizás dando a entender que si a lo mejor hubiese sido las cosas como querían esos grupos, no hubiese a lo mejor el profesor inducido a que la muchacha cometieron, pero ven acá, es que ahí, como dijo Sergio Sarita Valdés, es director del Instituto de Patología Forense. Dijo, ahí no hubo ningún embarazo. Esa fue una violación reciente. O sea, una violación brutal. Reciente y brutal. ¿Por qué reciente? ¿Y por qué reciente? Porque por lo brutal se salió a flote el borbotón de sangre y hubo el shock hemorrágico que la llevó a ella a desangrarse y a morirse. Entonces, ahí no hubo tema de que ahora están alegando que una tía dijo que sé yo, no venga, tía, no sea imprudente. No venga a meter la cuchara ahora donde no le han pedido, porque esto tiene que ser un asunto de que acaben de dar el informe completo, no de que el informe preliminar, que fue un error. Eso no puede quedar a medias. No puede quedar a medias. La insistencia del tema de que falta, el INA sí lo dijo, que no había examen, ¿cómo se llama? Toxicológico. ¿Qué hace falta? O sea, ¿qué había en el cuerpo de esa niña? Si droga, si alcohol, si abortivos, ¿qué tipo de medicamentos? ¿Qué tipo de medicamentos? ¿O qué elementos extraños había en ese cuerpo? Así es. Pero lo otro, señores, por simple deducción, se sabe que fue una violación y que fue una violación forzada, forzosa, obligada, y brutal por demás. Entonces, por eso los rasgos que dice el abogado ahora, que alguien dijo a un programa que llamó el otro día,
ese abogado debe estar preso. Porque, oye, defiende hasta donde tú puedas defender. O sea, hay defensas que deben ser más prudentes. Más prudente, Sí. pero no defiende a lo indefendible. Y sobre todo siendo un caso tan Sensitivo, tan delicado. Sí. Tú no puedes decirle a la gente, bueno, yo en el tribunal, en el estrado, es que yo voy a hablar. Yo creo que lo hubiese sido más No, elegante. ahora quieren complicar y meter 50.000 gente. Mira, ahí hubo cómplices desde el punto de vista de guardar silencio, qué sé yo, las niñas que se prestaron para hacerle un bulto al profesor para facilitar la salida de la niña, acompañarla hasta cierto... Pero cuando estaban en el carro, solo, y quien introdujo solo lo que no tenía que introducir en el cuerpecito de la niña, fue el profesor. Entonces no me venga con cuento de camino ahí. Ahí pudo el cómplice, el otro que era adulto, primo del que profesor. su trajo el pantalón escondió las pruebas de Benito para los fines. Entonces, pero después, que busquen las niñas, que busquen las otras, pero ven acá. Las otras lo que hicieron fue un bulto, bulto para facilitar las cosas. Incluso se dejarían llevar. Y las niñas han declarado lo que tienen que declarar, me han dicho, porque fueron interrogadas en cámara Herce, y ya ofrecieron lo que tenían que ofrecer. Claro, pero ahí olvídate que ahí solamente la carga le cae exclusiva, no mayor, porque es que los otros, yo te voy a decir, ¿de qué van a acusar a 2 o 3 niñas que andaban en el grupo y que se quedaron a distancia? Y que en el carro se quedó el profesor con ella solo. Entonces tú no puedes. Entonces realmente quieren ahora coger este asunto y hablar de aborto. De que oye, como para evitar aborto, no me vengan con ese cuento de camino. Él la sedujo, la engañó y la llevó engañada, así, o si no engañada, la pudo y parte engañada, porque el viaje a la playa pudo planearse, pudo realizarse, pudo todo eso. Lo que no debió incluirse fue lo otro. Así es. Eso es, en el paquete no debió meterse eso, sobre todo por el aspecto moral, el aspecto de la autoridad que él ejercía sobre ella y la responsabilidad que le asistía como profesor y 50.000 factores más. Él no podía convertirse en un agresor. Vamos a verse un asesino, Danilo, porque una cosa es agredir y otra cosa es que la agresión derive en un asesinato. En un asesinato. Fue un asesinato eso. Así es. No me vengan con cuento camino, ahí no hay tu tía. De todas maneras, la sociedad está muy convulsa. Tú mencionaste Santiago. En Santiago, mi Santiago, están ocurriendo muchas cosas feas. Los abogados parece que no andan bien. Asesinaron y quemaron a un abogado cuyo cuerpo apareció esta semana o al final de la otra semana. Ayer aparecieron 2 personas muertas. Los actos de sicariato se han hecho en el caso del abogado ya van 2 abogados. Entonces se oía a alguien del colegio de abogados protestar, pero el tema es seguirle el rastro, porque aquí a qué se debe en estas cosas. Fíjate que ya no es un asunto sectorial, de verlo en función de como que abogado, no, estamos hablando aquí de un sicariato de por medio, situaciones que se dan, y de que es un mal que está creciendo en nuestra sociedad, que no era propio de nuestro medio. No. Eso no se acostumbraba a ver aquí con la frecuencia que se ve ahora. Fíjate el tema también de la pareja esta de por aquí, de la Guayiga, que parece que ya hay 2 inculpados. La policía, la policía tiene sus cosas, pero también tiene sus asuntos. La policía cuando quiere funcionar y se emplea a fondo, cuando quiere resolver el caso, resuelve, lo hace. Y entonces ha sido muy bombardeada, muy cuestionada. Y entonces, por cierto, hoy ya le pusieron los 6 meses de coerción al policía del niño de Santiago. Del incidente en Santiago. Del carnaval de Santiago. Entonces... que a propósito hubo un incidente en el carnaval de La Vega que
Identificaron también, fue provocado, o sea, hasta ahora se cita que fue provocado por una señora. Sí, que se le ve ella apuñalando a la persona. Bueno, pues la señora está identificada ahí, la policía está haciendo su trabajo, Y en el caso de estas parejas de La Guayiga, que parecía muy difícil, y sin embargo, bueno, ya la policía le siguió el rastro al asunto y tiene hasta ahora 2 presuntos culpables. Y parece que ya tienen detalles específicos de cómo se realizó el crimen y todas esas cosas. Una pena. Ojalá. Una pena porque aquello ocurrió, una pareja joven, y ocurrió. Mira la señora de La Vega que apuñaló. Una muchacha joven. Sí, esa cara es joven. Sí. 9 años. Entonces se disfrazan de cosas para entonces cometer diablura, hay que, no sé, pero... No, y para dañar la imagen. Dañar la imagen del carnaval, porque ya van 2 casos, ¿eh? Sí. Y eso lo que hace es dañar una actividad, ya una tradición para los fines, incluso de lo cual ya no solamente el aspecto cultural, hasta el aspecto comercial, de lo cual vive mucha gente. Sí. ¿Tú me entiendes? Imagínate que prostituyan aquello, lo desacrediten y haya que dar aquello por terminado. Fíjate, en el Carnaval de Santiago suspendieron el domingo pasado fue suspendido por la continuación porque por lo menos el domingo siguiente, por la muerte del niño. Sí. Y lo menos que podía hacerse era eso. Creo que este domingo es el cierre del carnaval. El cierre. Bueno, a lo mejor se cerrarán con una protesta o el aumento de la protesta, pero... Han estado protestando. Sí, pero bien, director, nos queda otra pausa. Sí, otra pausa. Vamos a la pausa. Llevamos el carnaval por dentro y por fuera. Diablos, robalagallinas, Califé, tiznaos, papeluces, llenan las calles de colores y la alegría de que siempre hay nuevos motivos para celebrar. El orgullo dominicano se pega. Al ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción. A ritmo pop se sueña, a ritmo pop lo logra, a ritmo pop tú ríes, a ritmo pop crecemos. A cada día que pasa, ponle toda tu pasión, verás cómo estando unidos el futuro será mejor. A ritmo pop se puede, a ritmo pop vivimos, a ritmo pop celebro, a ritmo pop lo haremos. Cada paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El orgullo de ser dominicano seguirá creciendo cada día. Aunque los tiempos cambian, la esencia es la misma.
dominicano se pega. Bueno, hay mucha gente joven en el gobierno, el joven Simón Freud, que es el delegado del PRM en la Junta. Sí. Él se pregunta, ¿qué podemos hacer si los síndicos o los alcaldes quieren venir al partido? Este es el resultado de cómo tratamos a todos sin importar el color. ¿Tú crees que ellos van, los dirigentes, los alcaldes que se van de otro partido y cruzan para el PRM, juran al PRM? No se van por el trato amistoso. Por el trato amistoso, de que eso es como tratamos nosotros. Bueno, entonces, ¿por qué la gente de la base no se quejan del PRM? De que no los tratan amistosamente en función de lo que en un momento determinado ellos hicieron. Y sin embargo, con los alcaldes, yo no estoy en desacuerdo con el tema de que se le aumenten los presupuestos a los ayuntamientos, porque en definitiva esos recursos se traducen en obras y en beneficios para las comunidades respectivas. Esa es una cosa, porque antes se hacía lo contrario, se ahogaba a los cabildos, sí, a los síndicos, a los alcaldes que no eran del partido en el gobierno. Esa era la usanza. Ahora se invirtió la tortilla. Lo reclutamos, lo captamos, lo cooptamos, lo hacemos nuestro, los cambiamos de color y de partido, los juramentamos. Y entonces, bueno, los hacemos nuestros, que vengan con todo y su equipo. Tú sabes que yo... Eso no es bueno. No es bueno. Y al final... no es bueno, no. Eso es muy malo. Al final del día eso incluso le hace daño al mismo partido. Pero claro que sí. Claro. Por ejemplo, Guido Gómez, que ha sido un crítico, tiene su cabeza pensante ahí para decir lo que él entiende, y dice muchas cosas, que por cierto, a él debieron haberle buscado un bajadero a su situación. A él no es un cargo que quiere, ese no es el tema de él, que por demás se lo ofrecieron. Entonces, claro, como quería que lo dejaran competir adecuadamente en el partido. Como aclaraba alguien el otro día, dice, puede estar seguro que, claro, acá le ofrecieron 3 cargos, pero no le ofrecieron el que él quería o el que él se merecía. Sí. Porque si a nadie que le ofrezcan un cargo que le guste o que entienda que pueda desempeñar... Bueno, Ramón Alburquerque, por eso, así no fue que hablamos. Así no fue que hablamos. Cuando le ofrecieron, no, eso no fue lo que... Claro, yo estoy seguro que a él le ofrecieron ser el ministro de Energía y Minas. Sí. Para lo cual está altamente calificado. Pero resulta que no, lo dejaron, le ofrecieron presidente del Consejo de la Sede. Oye eso. Y entonces aprueben acá. Ser subalterno de otra persona y del ministro que para los fines, en términos políticos, era un subalterno de Ramón Alburquerque, que en el gobierno de Jorge Blanco, viene siendo ministro del gobierno de Jorge Blanco, fue el secretario técnico de la presidencia y después fue presidente del Senado. Sí, un hombre. Entonces ya ha sido presidente del Partido Revolucionario Dominicano y hacedor del PRM. Claro, toda una figura. Que se hace, da el lujo de decir que él, en un segundo encuentro con el presidente, entonces aspirante Luis Abinader, fue él que lo llevó al PRM. Sí. Porque ese partido lo fundó él con Hugo Tolentino y 2 o 3 gente más. Sí. Que cuando le llevaron la idea, dijo, no, hombre, no, eso no se puede mantener, vámonos de aquí, vamos a creer. ¿Tú crees? Sí, hombre, vamos a formar. Y Ramón es de los hacedores de eso. Obviamente. Entonces debieron buscarle un bajadero. El mejor trato se merecía. Entonces, quiero resaltar que oí a Guido, justamente hoy, de camino siempre, cuando vengo para el programa, oigo a Guido Gómez, que está al mediodía en su programa, y decía él, pero alguna de esa gente que están siendo juramentadas por figuras importantes del PRM, de mi partido, dice Guido, alguna de esa gente está condenada. Hay uno que está condenado por la Suprema Corte de Justicia ya. Condenado por la Suprema Corte, que ya el juicio se llegó a donde tenía que llegar. A casación y ya tiene... No. Lo de la autoridad de la cosa juzgada. La cosa juzgada. Irrevocablemente. Juzgada. Entonces, condenado en su pueblo, y otro más también condenado, 2 condenados, y lo tienen ahí y lo juramentan las autoridades del partido.
partido. Es más, decía Guido que uno de esos condenados, alcaldes que ahora lo juramentan, el expediente acusatorio quien lo llevó fue el PRM cuando estaba en la oposición. Sí, sí. Y entonces ahora resulta que pero eso no es gratuito. No. Eso no es gratuito. Entonces eso le hace daño a ese partido. Porque si la bandera que se puso a flotar bajo la premisa o promesa del cambio fue la anticorrupción y la persecución de la corrupción y cero impunidad, tú no puedes venir ahora a juramentar a los corruptos, a posicionar a los corruptos, porque te va a envolver en el mismo sacocho, el sacocho que ya no puede comer. Así es. Porque es dañado. Entonces, bueno, eso le hace mucho daño. Yo no sé por qué se ha metido en eso. Decíamos ahorita lo de la carta, la otra epístola de la magistrada Miriam Germán. Ha estado muy epistolar ella, tratando, yo creo que de poner orden en algunas cosas que pues, se parece que ella entiende, que a veces se le van de las manos. Que ella entiende que no hay orden o que deben ser cambiadas. Entonces, por algo ella lo dirá. Entonces, ahí hay algunas cosas para leerlas en entre líneas, pero lo que tú no sabes, tú te lo puedes imaginar. En este caso, advierte que es falta grave tratar de forma irrespetuosa a los superiores. Eso se sabe. Pero ¿por qué ella lo dice? Porque ella tiene la información de algunos fiscales que se han envalentonado y que no respetan. Yo conozco el caso de fiscales que no, en Montecristi, por ejemplo, ahí hay una fiscal que, por cierto, dicen los que dicen que es de las niñas lindas de Jenny Berenice, y entonces hay quejas. Esa se ha insurreccionado. Ella se ha insurreccionado y va, por ejemplo, una procuradora de corte o un procurador de corte. No, ella no hace caso. Y incluso le manda una citación, es un tema de justicia, de otra naturaleza. Y entonces, sabiendo ese tipo de cosas, ¿por qué no la llaman a capítulo? Incluso le llegó a Jenny Berenice. Yo conozco un caso particular, se insurrecciona en ese sentido, contra una autoridad superior a ella, jerárquicamente superior. Y viene la queja a Jenny Berenice y Jenny Berenice no hace nada. Entonces, ¿por qué no hace nada si ella es tan dinámica, tan diligente en muchos otros casos? Sí. Entonces, muchos fiscales que en un momento determinado lo trasladaron para acá arriba, conformaron todo un equipo. Luce por momentos la magistrada Miriam Germán, que por cierto ella dijo que a ella no le interesa mucho quedarse, ella no está con reelección ni nada de esas cosas, digo con continuación, con continuidad, que ella se va, cuando termine la gestión ella se va. Entonces eso es para los que creen que le van a meter presión y qué sé yo. Pero de todas maneras eso no es buena señal, porque pudieran otros estar trabajando su candidatura para sustituirla y entonces no acogerse necesariamente a los lineamientos y a la visión de trabajo de ella. Yo creo que ella, sin el creo, luce como si fuera una ave sola, perdida. Ave solitaria. Perdida entre ese montón de intereses que es una maraña de aspiraciones personales, de individualidades. Individualidades, protagonismos y agendas particulares y cosas que realmente no son buenas para un funcionamiento cabal del Ministerio Público, porque el Ministerio Público es uno solo. Es uno solo como institución. Hay hay una cabeza y hay muchos otros representantes, pero el Ministerio Público es uno solo. Entonces, cuando tú ves esas individualidades y esas cosas, probablemente ella no se sienta cómoda. Y esta se ha manejado a través de epístolas.
cartas que manda, dándole consejos, pero esas cosas... Ella no, parece que necesita hacer otro tipo de... Un chapeo bajito. Sí. En recomendaciones específicas. Así Hay es. gente que está designada por decreto. Mándele el oficio para allá arriba, presidente. Yo necesito... Cámbiame ese decreto. Sí. Modifiquemos ese decreto. Así es. Porque necesitamos modificar el equipo. Entonces, si no, entonces el trabajo no va a ser el resultado. Porque el trabajo se está haciendo. Y hay mucha gente que con sus defectos y con su protagonismo y todo, está haciendo su trabajo. Pero probablemente la carreta, la carga esté siendo más pesada porque la carreta tiene que alarla al mismo tiempo todos los bueyes. Y tú ves que si la alan más de un lado que del otro, la carreta no funciona bien. Me dice el director que tenemos que irnos, que aunque haya más temas, se quedaron. Nos vamos. Gracias, director. Gracias a nuestros televidentes. Ahora nos vamos.